nuevo tema de anatomía, el cual es el sistema nervioso. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este tema. En este video vamos a poder observar tanto la clasificación como el tejido nervioso. En un próximo video vamos a observar la segunda parte y tercera parte del sistema nervioso. Comencemos con su clasificación. Tenemos que el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso de relación y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso de relación se va a clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, va a comprender el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo fálico. Dentro del tronco encefálico vamos a tener al mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. No nos olvidemos del sistema nervioso periférico, que va a comprender a los nervios y también a los ganglios nerviosos. Dentro de los nervios vamos a tener a los craneales y a los espinales. El sistema nervioso autónomo, a su vez, comprende el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Antes de poder ver el sistema nervioso de relación y sistema nervioso autónomo, veamos primero cómo está comprendido el tejido nervioso y las principales células que comprenden este sistema. El tejido nervioso vamos a tener como características generales que presenta abundantes células. Como podemos observar en nuestro cerebro, aquí en esta imagen, podemos ver todas las conexiones nerviosas que existen en nuestro cerebro. Aquellas conexiones nerviosas son formadas por muchas células que forman este tejido nervioso. Por eso presentan abundantes células, muy poca sustancia intercelular y abundantes vasos sanguíneos. Es importante conocer que la unidad básica de este sistema nervioso es una célula llamada neurona, que tiene la incapacidad de reproducirse, lo cual explica que toda lesión en el cerebro llega a ser definitiva. Vamos a ver la estructura del sistema nervioso. En la estructura del tejido nervioso tenemos que comprende, aparte de las células que ya vimos que son muy importantes, y vamos a ver cuáles son ese tipo de células, veamos que también comprende la sustancia gris, la sustancia blanca, los nervios y los ganglios. Podemos ver en dónde está ubicada la sustancia gris y la sustancia blanca. A diferencia de la médula espinal, que la sustancia gris va en medio y la sustancia blanca alrededor. Tenemos que esta sustancia gris cumple una función integradora, mientras que la sustancia blanca se encarga de la conducción. También los nervios son encargados de la conducción y los ganglios sirven, su función es de conexión y de vías nerviosas. Veamos ahora lo que es una neurona. Dentro de sus características generales, tenemos que miden menos de 0,1 milímetro. El ser humano posee 100.000 millones de neuronas. Esta misma cantidad va disminuyendo con el tiempo. ¿Cuáles son las propiedades de las neuronas? La excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad. En la primera, la excitabilidad es la que le permite captar los estímulos. La conductibilidad le permite transportarlo por todo el axón, parte de la neurona. Y la transmisibilidad es aquella propiedad que le permite transmitir un impulso nervioso de una neurona a otra. Veamos las partes o la estructura de una neurona y lo vamos a observar en esta imagen. Una neurona que recibe, procesa e emite información a través de mecanismos químicos y eléctricos. Va a comprender la siguiente parte. El cuerpo, que lo observamos aquí, en esta parte de acá, el cuerpo llamado soma o pericarión,
que es también la que recoge la información, presenta un núcleo, un nucleolo, unas sustancias de Nils, las mitocondrias, aparato de Golgi, y esa va a ser la parte céntrica, la parte del cuerpo de la neurona. Pero aparte posee unas prolongaciones. Esas prolongaciones son llamadas dendritas que recogen la información y también el axón. Todo este cordón que continúa se llama axón. Y este cordón termina justamente en unos puntos que se le llaman botones finales, y esos botones finales también llegan a llamarse telodendrón. Bien, este axón, ¿cuál es su función? Transmite, transporta la información. Estos puntos finales se llaman botones sinápticos. Bien, también dentro de la estructura del axón tenemos unas vainas de mielina, que es una sustancia que recubre, y tenemos también las células de Schwann, las que encontramos aquí en esta imagen, y entre una vaina de mielina y otra encontramos los nódulos de Rampier. ¿Cuál es la función de estas células de Schwann y vaina de mielinas? Pues proteger la conducción nerviosa. Es básicamente es la función que tienen. Y también de tener las sustancias necesarias para la regeneración de una neurona cuando ha sido afectada. Veamos los tipos de neurona. En los tipos de neurona que tenemos pueden estar divididas de diferentes maneras. Una de ellas es por el número de dendritas que tienen. Pueden ser monopolares, como las de los ganglios raquídeos, bipolares, como los de la retina, multipolares, como las del resto del cuerpo. Y por su función pueden ser aferentes, que son denominadas sensitivas, y el término aferente significa que va del resto del cuerpo hacia el sistema nervioso central, eferentes que van del sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo, y pueden ser motoras o asociativas. Motoras porque terminan en un músculo y asociativas porque se van a conducir hacia otra neurona o ganglio. Aquí tenemos justamente en esta imagen para poder diferenciar cada una de ellas. Aquí tenemos las multipolares, como las neuronas de Purkinje, ¿no? Aquí podemos observar que en este caso presenta diferentes cantidades de dendritas y el axón, como lo podemos observar aquí, en una neurona piramidal, una neurona motora. Bien, aquí tenemos las formas de las multipolares. Dentro de las bipolares, como la neurona retinaria, que lo acabamos de ver, lo encontramos aquí, o la neurona olfativa. Aquí podemos ver que solamente presenta dos polos, las de las dendritas y las del axón. Bien, ahora aquí tenemos también las anaxónicas, como es en este caso, no presentan axón, solamente presentan dendritas. Y tenemos la pseudomonopolar. En este caso, presenta dendritas y presenta axón. También tenemos a las que les mencionaba, las neuronas sensitivas reciben el estímulo y lo llevan hacia el cerebro. Tenemos las interneuronales o asociativas que van a dar el estímulo de una neurona a otra, y tenemos las neuronas motoras que van a dirigir el estímulo hacia un músculo. Ahora vamos a ver las células gliales. ¿Qué son las células gliales? Son aquellas células que acompañan y brindan soporte al resto de los tejidos nerviosos o al resto de células. Se dice que por cada célula, como la neurona, existen 10 células gliales. Representa un promedio de un 50% del tejido nervioso. Bien, aquí tenemos al oligodendrocito, que es el que encontramos por acá. Aquí está. Tenemos al astrocito, que es el que encontramos aquí. Tenemos a la microglia, que es el que está acá. Y tenemos a las células epidemarias, que son estas de aquí, y las células de Schwann, que lo vimos en
la estructura de una neurona. Sí, las células de Schwann son las que brindan soporte. Por ejemplo, tenemos a los oligodendrocitos que se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central y constituyen las células satélites. Forman mielina en el sistema nervioso central y brindan soporte, como lo podemos observar aquí, ¿no? Este es un axón y estos son aquí las vainas de mielina. Por eso su función es justamente eso, formar mielina. El astrocito, nutrición de la neurona, como lo podemos observar aquí, ¿no? Forma la barrera hematoencefálica, ¿no? La barrera que va a proteger, en este caso, a las células sanguíneas del cerebro. Tenemos a la microglia, que es la que está aquí, y en este caso su función que adquiere en una inflamación es la de división, movilidad y fagocita. Significa que en este caso van a comer, o en este caso, a ingerir sustancias que sean innecesarias para el organismo. Células epidemarias, que son las que van a revestir las cavidades del sistema nervioso central. Y las células de Schwann son las que forman mielina en el sistema nervioso periférico. Como lo hemos visto, están ahí acompañando al axón y son las que van a formar la mielina. Veamos también lo que es la sinapsis, esa comunicación entre una y otra neurona. En la sinapsis observamos que es la que permite la transmisión del impulso nervioso mediante unos mensajeros químicos. Es unidireccional. Esto significa que va en una sola dirección. Por ejemplo, vamos a tener en este caso a las vesículas sinápticas, a los canales iónicos, vamos a tener en el espacio sináptico los canales iónicos receptores, vamos a tener acá los receptores y los neurotransmisores. El estímulo llega a las vesículas sinápticas, estas vesículas sinápticas van a transmitir este impulso nervioso hacia los receptores. Estos son los neurotransmisores que son los que han captado el estímulo y lo están pasando de una neurona hacia otra. Tenemos tipos de sinapsis, la neuronal, que es la unión entre neuronas. Tenemos la neuromuscular, entre una neurona y una fibra muscular. Y la neuroglandular, la unión de una neurona con una célula glandular. Ahora veamos los neurotransmisores. En los neurotransmisores vamos a tener que son mediadores químicos que participan en la transmisión del impulso nervioso, producidos por las neuronas presinápticas y contenidos en las vesículas sinápticas. Existen diferentes tipos de neurotransmisores, como lo podemos observar aquí. Tenemos la adrenalina, noradrenalina, glutamina, endorfinas, dopamina, serotonina, ¿no? La GABA y la acetilcolina. Dice, son sustancias químicas creadas por el cuerpo para la transmisión de información. La sustancia química se libera y actúa. Existen diferentes tipos de neurotransmisores y estas sustancias son fundamentales para entender cómo trabaja nuestra mente. ¿Cuáles son esos tipos? Las excitadoras, que causan despolarización, o sea, excitan a que se dé la comunicación. Las inhibidoras, las que más bien causan hiperpolarización, que son las que inhiben que se dé una reacción, una interpretación, y las bimodales que causan las dos, ¿no? Tanto excitadoras como inhibidoras. Muy bien, muchas gracias. Eso fue todo por la primera parte del video de sistema nervioso. Sabes que si te gustó el video, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte y comenta qué te pareció esta información.